Dios les bendiga, hermanos, y también a todos aquellos que son amigos de esta preciosa iglesia del Limonar. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y mis deseos son que todo vaya bien en sus vidas. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar nuevamente delante de ustedes para compartirles el consejo de la palabra, que en esta mañana tratará acerca de un tema que está hoy en boga debido a esta pandemia que estamos sufriendo, y es lo que respecta al anticristo. Les invito a que hagamos unas palabras de oración y le pidamos al Señor que nos dé la suficiente sabiduría para entender estas cosas. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no solamente nos diste la salvación, sino que también, Señor, llenaste nuestra vida de muchas bendiciones maravillosas, y entre ellas, Señor, el entendimiento con respecto a tu palabra. Señor Jesús, diríjanos en todo, para honra y gloria tuya. Amén. Les invito a que leamos las Escrituras en el capítulo 1 del libro de Hebreos, desde el verso 1 hasta el 14. Verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice el verso 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 7, ciertamente a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Verso 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Verso 9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán, mas como una vestidura. Verso 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y el verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tengamos en cuenta esta premisa, o sea, esto que es previo para que podamos
desarrollar este tema. Desde que en el cielo se conoció el plan de salvación para el hombre y su exaltación a ser hechos hijos de Dios en Cristo, se comenzó un movimiento rebelde orquestado por Luzbel que terminó con la expulsión del cielo del diablo y todos sus ángeles que le seguían. Fueron confinados en prisiones eternas hasta el día de la consumación de todas las cosas. A veces uno no alcanza a entender por qué Dios lo encerró aquí en la tierra, o sea, el diablo y todos sus ángeles, que sería más tarde el hogar del hombre. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto y sometió todas las cosas bajo sus pies, ya el diablo estaba allí y comenzó su trabajo para echar a perder la obra de salvación que Dios estaba ejecutando. Hay que tener bien clarito eso. ¿De dónde comienza la cosa? O sea que comienza desde tiempo muy atrás. No vamos a decir que tiempos eternos, porque el diablo no es eterno. Lo cierto es que, hermanos y amigos, el diablo siempre ha querido ser como Dios. Y aunque sabe que eso jamás será posible, sin embargo, en todos sus planes se sentará en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, según dice Segunda de Tesalonicenses 2:4. O sea, de todas maneras se las trae. Su intención es reemplazar a Dios y enviar el anticristo, o envía al anticristo para que esto pase. El anticristo negará la necesidad de Dios en la gente y él mismo se declarará como el gobernante del mundo. Apocalipsis 12, 13 al 17 dice: cuando vio el dragón, y cuando se habla del dragón en la Biblia, no es otro sino el diablo, que había sido arrojado a tierra, ya que Dios lo tiró para acá, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sería sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, quiere decir 7 años. Apocalipsis 12:15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Verso 16: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, perdónenme que se me... y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque aunque habla de cosas que ya sucedieron, pero a la vez que van a suceder, sin embargo, con la ayuda del Señor se pueden entender tranquilamente. Entonces, miremos lo que dice San Lucas, capítulo 10 y el verso 18, que dice el Señor Jesucristo de la siguiente manera:
Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa es la caída prácticamente del diablo y todo su, su gobierno que tiene. En Apocalipsis 12:12 dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es casi decir el esfuerzo último que Satanás hará para tratar de llevar a cabo su plan siniestro. El verso 20 del capítulo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Como los lectores de la Biblia saben, cuando el Señor Jesucristo venga, entonces dice que un ángel poderoso echará mano a Satanás, lo encadenará y lo pondrán preso por 1000 años. Y en esos 1000 años, entonces la tierra habrá paz y el Señor podrá llevar a cabo el cumplimiento de las promesas que le hizo a Israel. Nosotros debemos de sentirnos, hermanos, contentos de que podremos participar en ese reino milenial del Señor Jesucristo. Pero entonces dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una de las cosas que, digamos, aquí vimos ya el final del diablo. Pero como él no se puede quedar quieto y siempre va a estar tratando de dañar al pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que el enemigo hará será engañar al pueblo judío. Ustedes saben que el pueblo judío todo el tiempo han estado esperando al Mesías, al libertador, aquel que les va a cumplir todas las promesas hechas por Dios, que Israel sería cabeza de los pueblos y que todas las naciones vendrían y traerían las riquezas a ellos, y todos ellos están creyendo todo eso de una manera digamos al pie de la letra, y el diablo va a venir y los va a engañar haciéndoles pensar que él es el verdadero Mesías, porque él sí les va a dar lo que Jesucristo no les dio. Lo saben ustedes, cuando el Señor Jesucristo vino, los 2 discípulos de Maús, que el Señor Jesús salió a encontrarlos cuando ellos iban después de la crucifixión del Señor para su pueblo, y entonces ellos le dijeron, usted no ha oído de Jesús Nazareno, cómo hizo milagros y maravillas y bienes al pueblo, y hace 3 días lo mataron. Y nosotros creíamos que él era el que nos iba a dar la liberación. Pero entonces dice la Escritura que les va a hacer creer que él es el Mesías, y si es posible, y ahí tenemos que tener cuidado nosotros los creyentes, porque si es posible también engañará aún
a los escogidos. ¿Cómo hará el diablo esta obra que nosotros llamamos el anticristo? Primero, él va a hacer algo que será muy parecido. Ustedes recuerden que el diablo siempre ha sido el gran imitador de Dios. Y hoy en el mundo sí que tenemos imitadores. Se imitan todas las cosas. Pues, una persona saca un producto bueno al mercado y a los pocos días o antes de que ellos lo saquen ya salió la competencia sacando el mismo producto y mucho más barato. Hay de toda clase de imitaciones. Entonces el diablo va a hacer una imitación de lo que el Dios de la gloria hizo. Y comencemos simplemente como primer punto que mandará a su ángel. El diablo mandará un ángel de los de él para que anuncie que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y seguramente algunos se rascarán la cabeza y dirán, ¿cómo así? ¿Otro? Pero claro, eso fue lo que Dios dijo, porque dice que Dios envió a una mujer virgen en Nazaret para hablar con ella y anunciarle que iba a tener y a dar a luz, iba a concebir y a dar a luz un hijo. Segundo, mandará a su profeta, así como vino Juan el Bautista, el diablo va a mandar a su profeta también, que le prepare el camino a aquel Mesías que viene con señales y milagros mentirosos. Tercero, él se hace pasar, el diablo se hace pasar como Dios. Y dice, según Tesalonicenses, que lo envía como padre, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así como el Señor Jesucristo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, así también el diablo va a hacer algo muy parecido y seguramente que muchos se dejarán engañar de él. Cuarto, logrará convertirse en el líder mundial que convertirá a Jerusalén en la capital mundial y a los judíos como el pueblo elegido por excelencia. Los engañará y el diablo va a poner al pueblo de Israel en lo más alto de la fama, del reconocimiento y se le van a acabar los enemigos a Israel porque este líder mundial, este que se llama el anticristo, entonces lo logrará. Y quinto, como para completar toda esa obra perversa, entonces dice, se sentará en el templo de Dios como Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque, como les decía al principio, pues por ahí están los rumores, que esto es como el abrebocas para la manifestación del anticristo. Pero qué bueno que miráramos en Primera Tesalonicenses 2 y miráramos qué es lo que dice el Espíritu, por medio del apóstol Pablo acerca de todo esto que sin duda va a suceder y que el pueblo del Señor no debe de estar desapercibido.
Según de Tesalonicenses 2:1 dice, manifestación del hombre de pecado. Entonces, vean hermanos lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. Así les estoy rogando yo así a ustedes, mis hermanos de esta iglesia en Limonar, les ruego que no se dejen mover fácilmente. No se dejen mover fácilmente. De vuestro modo de pensar. Sería bueno, hermanos, que hagamos una anotacióncita aquí de vuestro modo de pensar. Por ahí hay quienes siguiéndole la corriente al diablo, y pensando en una falsa libertad, piensan que y enseñan que somos cristianos, que somos salvos, pero que seguimos pensando en las mismas cosas. El Señor Jesús lo advirtió porque como en los días de Noé o en los días de Sodoma y de Gomorra, los hombres estaban pensando solamente en esas cosas. No, nuestra manera de pensar es muy diferente. Es que cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que el Señor Jesucristo cambió toda nuestra vida. Ya no somos. No pueden decir que nos parecemos. Siempre he puesto el ejemplo de aquel hombre a quien el Señor sanó de una ceguera de nacimiento. Y la gente cuando lo vio por ahí andando y viendo decían, ¿será él? Y otros decían, se parece. No, ¿cómo era posible? Si lo habían visto andar por ahí ciego, ahora lo veían como una persona seguramente normal, muy alegre, muy eufórica, tratando de hablarles a todo el mundo, porque estaba muy contento. No era el mismo. Hermanos, nosotros no somos los mismos. Gracias al Señor, que el Señor nos dio una nueva vida y una nueva manera de pensar. Ya nosotros no nos ocupamos de las cosas de la carne, porque tenemos otras cosas mucho más importantes en que ocuparnos, y es en el reino de nuestro Dios. Así como el Señor Jesucristo decía a sus padres terrenos, ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y así es nuestra manera de pensar. No se dejen mover de vuestra manera de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, así se nos aparezca quien se nos aparezca, ni por palabra, ni porque oigamos quién sabe qué cosas, qué mensajes más bonitos, ni por carta como si fuera nuestra, dice el mismo apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo saben, que el mismo Señor Jesucristo dijo que, pero el día ni la hora nadie la sabe. Ni siquiera el mismo Hijo. Eso está solamente en la potestad de Dios el día de su venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí hagamos traer un parecito pequeño. Apostasía es negar la fe. Eso es ser un apóstata.
Una persona que nunca ha creído en Cristo nunca será apóstata. Será una persona que hable cosas vanas, pero nunca será un apóstata. Un apóstata es aquel, como hemos escuchado, personas bautizadas en Cristo y hasta que recibieron el Espíritu Santo, y ahora diciendo por ahí, es que ahora sí conocí la verdad y, y estoy convencido de que la verdadera iglesia es tal. Eso es apostasía, apostatar de la fe, sin que venga la apostasía. Porque el Señor Jesucristo lo advirtió que vendrían falsos cristos y falsos maestros y engañarían. Cuando eso suceda, y tal vez muchos cristianos apostaten de la fe, entonces tal vez podríamos decir, está cerca. Y se manifiesta el hijo de perdición. Sí, podríamos decir que el Señor Jesucristo es el hijo de bendición, de salvación. Pero el anticristo es el hijo de perdición. Pues vienes para perder las almas. Este se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo mismo lo dice. ¿No se acuerdan ustedes que todavía cuando estaba con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero tenemos que tener en cuenta que ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Como les decía al principio, desde tiempos muy antiquísimos ya viene ese misterio funcionando, tratando de echar por tierra todo el plan que tiene Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación. Y dice y que solo hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay una serie de teorías, de pensamientos en cuanto a qué es lo que detiene la manifestación real del anticristo. Unos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo y otras cosas. Dice que cuando eso que lo detiene se quite de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Pero lo que yo quiero concluir, hermanos, es diciéndoles que van a venir muchos pensamientos, muchas doctrinas con respecto a esta manifestación del anticristo, haciéndole creer a los creyentes, no, lo que dice allá en una de las parábolas, no, mi Señor tarda. Entonces comienza a hacer cosas que no convienen y va a llegar el Señor y le va a pedir cuentas y lo va a encontrar que no está preparado y entonces la Escritura dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, sí estamos en vísperas de que estas cosas sucedan, pero nosotros simplemente estemos alerta, estemos prevenidos, consagrémonos más al Señor, busquemos más de su presencia y pidámosle, como dice el apóstol Pablo, con deprecación, con súplica en el Espíritu, para que el Señor nos permita que cuando esto suceda, nosotros estemos lo suficientemente fuertes para resistir este embate del mal y podamos estar en pie ante la presencia del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga ricamente. Oremos. Padre Santo, te bendecimos y te glorificamos y te adoramos. Señor Jesús, permite que tu palabra, Señor, llene, Señor, algún vacío en alguna persona, Señor. Ponga, Señor, en alerta a muchos y no nos dejemos mover de nuestro pensamiento, sino que sigamos, Señor, pensando que lo máximo será ese día
cuando tú, Señor, aparezcas.